Hoy por hoy, Ser Andújar. El escultor Manuel López cuenta con una nueva imagen de la Virgen de la Cabeza. En esta ocasión es de hierro y por este motivo tenemos a través de nuestro teléfono a este escultor, Manuel López. Hola a todos los oyentes. Hola. En primer lugar, ¿cómo es esa escultura de la que hablaba? Bueno, pues es una pieza, es digamos una versión libre sobre la Virgen de la Cabeza, ¿no? La dificultad estriba en que esa versión tiene que ajustarse a los cánones, ¿no? Y al reconocimiento obvio, ¿no? De la propia talla, ¿no? Entonces es una técnica mixta, como tú has descrito, un hierro en soldadura, en su color, empleo de pedrería, y para la carnación de manos y cara he utilizado la terracota, ¿no? Que es un material reconocible por todos y que me permite ajustarme y acercarme al parecido, digamos, para que la gente me entienda, ¿no? De lo que es el rostro y la personalidad propia de nuestra patrona, ¿no? ¿Cómo se ha combinado esos dos materiales, la terracota y el hierro, en una misma escultura? Sí, claro, ahí está la dificultad, ¿no? En concebir una pieza que aporte, ¿no? Que aporte algo distinto a lo que es una copia, ¿no? Habitual, ¿no? Que se hace, ¿no? Cuando te piden una filial, una hermandad particular, una imagen de la Virgen de la Cabeza, pues es habitualmente en terracota o en madera, ¿no? O en resina, ¿no? Que yo lo odio, la resina de poliéster. En este caso, como te decía, se trata de versionar de manera más libre una pieza que tenga que ver más con lo actual del momento que vivimos, ¿no? Entonces el hierro, en su color, me parece una técnica muy apta para resolver esta interpretación, y sobre todo va enfocada a exteriores, ¿no? Digamos, cuando a mí me piden un exterior, una rotonda, un monumento, algo al exterior que tenga que ver, como no, con la Cabeza, es un material idóneo, ¿no? Es un material que ya empleé, como digo, en el hortelano, y es un lenguaje muy fresco y donde yo creo que aporta soluciones escultóricas diferentes, ¿no?, a lo que se suele hacer, ¿no? La combinación es difícil porque todo es, claro, forma parte de una pieza soldada, ¿no? Entonces tienes que ensamblar y soldar, ¿no? Materiales que son diversos, ¿no? Pero bueno, ha tenido un resultado muy unitario y se puede comprobar, ¿no?, en los escaparates de General Óptica aquí en la Plaza Vieja, que es una pieza muy fresca y interesante desde el punto de vista escultórico. ¿Por qué la última escultura, Manuel, la está haciendo en hierro? ¿Por qué se ha decantado por ese material últimamente? Sí, efectivamente. Decía que el hierro lo descubrí en el famoso Plané con el asunto del hortelano, ¿no? Yo venía de hacer la jamuga, fíjate, ¿no? Y un poco cuando se acaba el dinero a nivel público, digamos, la administración me sigue pidiendo piezas, pero no hay dinero, ¿no?, para solventar grandes espacios, ¿no? El momento que vivimos es un ejemplo claro, ¿no? Entonces, con poco costo, digamos, entre comillas, ¿no?, porque el proceso es lento y difícil, y un material económico como es el hierro, ¿no? Yo me surto también de ferralla o material incluso de desecho, pues pueden llegar a cotas muy elevadas, ¿no? Pues por la frescura, como te digo, porque se trata del reto de modelar un material férreo, que es difícil, concebirlo no como una lámina de plana, sino como un elemento tridimensional en el espacio, y que funcione desde todos los puntos de vista, para que se me entienda, y porque yo creo que aporta soluciones muy frescas, y como te decía, uno es capaz de resolver exteriores con piezas en material definitivo que llamamos en la escultura a un precio razonable, ¿no?, y poder dar soluciones fantásticas a un costo reducido, ¿no? Eso es vital en el momento actual en el que nos encontramos, ¿no? Por sus palabras dedujo también que es como si fuera un reto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es que lo es. De hecho, esta propia pieza de la Virgen, como digo, surge en el confinamiento, ¿no? Y cuando no podemos salir, ¿no?, en los momentos más duros que todo el mundo recuerda recientemente, yo me encuentro en mi estudio y lo único que tengo es un poco de hierro, una eléctrica y poco más, ¿no? Entonces, con esos medios, pues solo en mi taller, y el hierro que me encuentro con él disperso, ¿no?, a ratos, pues
lo compongo y lo modelo, ¿no? Digamos como si fuera un trozo de barro, ¿no? Entonces se trataba de hacer algo en el confinamiento que no tuviera que ver y no pudiera necesitar a nadie, ¿no? Alrededor, ¿no? Recuerdo que estas piezas, por ejemplo, las de ámbito taurino, que la gente conoce, se forjan con mi compañero Fernando Bejarano en Arjonilla, ¿no? O para hacer grandes formatos, pues me dirijo allí, ¿no? A estos buenos herreros arjonilleros, pero cuando uno tiene que quedarse solo en su estudio sin poder moverse, en estos momentos tan ingratos y tan preocupantes, pues tiene que empezar uno solo y a resolver uno mismo los problemas sin poder salir, ¿no? Con los medios que tienes en casa, ¿no? Por eso sí, se puede decir que es un reto, ¿no? Le voy a preguntar cómo pasó un escultor como usted el confinamiento, pero ya un poco me lo ha desvelado. Sí, mal, con una inquietud enorme, ¿no? Y es así, efectivamente, ¿no? Porque lo podrán todos imaginar, ¿no? En un momento en que uno se preocupa por lo más básico, conservar la salud y poder hacer lo más básico, ¿quién se va a acordar del arte, no? Es un momento para los que nos dedicamos a esto difícil, muy difícil, porque claro, el dinero público, las mentes, todo está en otro sitio, ¿no? Como se puede imaginar, ¿no? Entonces se te dice que tu trabajo no es prioritario. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque quizá no, seguro, en momentos tan duros como los que vivimos, el arte es un refugio, ¿no? Y es una ayuda, ¿no? Segura, ¿no? Entonces, eso es difícil de entender, pero es así, ¿no? Y es una lucha, como digo, constante por sobrevivir, ¿no? Como todos los que nos dedicamos a algo parecido, ¿no? Pero somos necesarios en esta sociedad, sin duda, ¿no? Es un momento difícil y que nos pone a prueba a todos los ciudadanos, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿Qué características van a ver o qué elementos van a ver en su obra las personas que se acerquen al comercio local que ha nombrado y que vean su nueva escultura? Pues mira, yo creo que van a ver, en primer lugar, que no se alarmen, porque van a ver una pieza reconocible. Cuando hablo de versión, no se asusten, no es sí una versión sobre la Virgen, en cuanto que no es una copia exacta, ¿no? Pero es una versión muy aproximada de la pieza, ¿no? De la imagen que veneramos en el santuario. Segundo, van a ver una pieza diferente, porque el hierro transmite una frescura y una ligereza digo porque el manto está calado, ¿no? Y digamos que el bordado se transforma un poco en un elemento férreo de claroscuro que tiene una lectura distinta, ¿no? A lo que es una copia habitual. Entonces va a ser una grata sorpresa, pero a la vez un reencuentro, ¿no? Con lo que se ama y se conoce visto por los ojos de un escultor de una manera diferente, ¿no? Porque los materiales son poco habituales para resolver este tipo de piezas sacras, ¿no? Pero al final, como digo, yo desearía que la gente emulara y recordara momentos vividos en torno a la Virgen, porque la pieza es muy evocadora, momentos, como digo, reconocibles, ¿no? Y que la talla sea, como digo, la iconografía actual reconocible, ¿no? Por el pueblo, ¿no? Aunque tenga una versión más libre, ¿no? El color, muy importante también, María, el color empleado, la pedrería. Entonces este conjunto de cosas van a hacer que la pieza sea divertida y agradable, ¿no? A la vez que trascendente, ¿no? Y espiritual, espero, ¿no? Decía, ¿qué elementos acompañan a la imagen de la Virgen? Los clásicos, no puedes olvidarlo, ¿no? Si tú recreas y hablas de la Virgen de la Cabeza, pues no puedes olvidar la media luna, no puedes olvidar la laureada de San Fernando, la alcaldesa perpetua a través del escudo de la ciudad, el madroño, en fin, ¿no? Todos esos elementos el bastón, como no, de alcaldesa, esos elementos deben de estar, ¿no? Porque si no, no es, ¿no? Entonces, esa iconografía clásica sí debes de guardarla. Tú puedes hacer una versión, pero hay ciertas cosas que no puedes olvidar. Y estos elementos son característicos de la propia imagen, ¿no? ¿Qué significan elementos como, por ejemplo, el madroño, que él me ha nombrado también? Sí, el madroño es un ofrecimiento, ¿no? Una fruta, ¿no? Como el niño también que porta una fruta, ¿no? Tienen elementos que se pierden en el origen de la
del sentido mariológico de la imagen, ¿no? Una ofrenda, ¿no? El niño también porta, como digo, un ofrecimiento. Hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Sobre si es un madroño. Yo creo que el madroño más bien lo vemos con una vinculación a la serranía, ¿no? Yo siempre he entendido eso, ¿no? Sobre la fruta que porta el niño, en realidad nadie lo sabe, ¿no? Son cuestiones mariológicas, pero en realidad son características comunes, supongo, a las tallas de aquella época, pero el madroño yo creo que es una incorporación posterior, ¿no?, que hemos hecho y que tiene que ver un poco con el sentido de nuestra reina de la serranía, ¿no? Como, digamos, la fruta más hermosa y más rara, ¿no?, y más rebuscada, ¿no? En fin, esto es una cosecha mía, personal, pero tiene que ver un poco el medio donde se envuelve, donde ella ha querido ser venerada, ¿no? En la sierra, ¿no?, su casa, ¿no? El niño también sostiene una bolita. Sí, eso es hay quien dice que es una fruta, otro la cura del mundo. Bueno, es lo clásico de una iconografía de una virgen sedente que se llama, y bueno, hay pues como tantas imágenes, ¿no?, de este rango, ¿no?, que portan este tipo de atributos, ¿no? Pero para mí lo fundamental es, como te digo, que el pueblo reconozca a la Virgen, ¿no? Aunque esté hecha de hierro o de pedrería, diversa es lo menos, ¿no? El reto es que el pueblo conozca a su imagen, ¿no?, y la vea de manera clara. Esa es un poco la asignatura más difícil, ¿no?, cuando uno se plantea ese tipo de trabajo, ¿no? Ha nombrado antes, Manuel, la exposición que tiene relacionada con la tauromaquia. ¿Qué otras obras también tiene hecha en hierro? Vamos a recordarla, ¿se le parece? Sí, en hierro, como digo, que es un poco lo que se está imponiendo ahora, aunque hago mucho tipo de obra. El barro cocido es una pieza fundamental, todo empieza por el barro, y el dibujo. Pero claro, es muy interesante por ver para mí las piezas que tengo en rotondas, ¿no? La Arjona, ¿no? Es una pieza importante que vertebra un poco la entrada de la ciudad, ¿no? Esa escena de guerreros, ¿no?, ambientada en una arqueta en Piquía, ¿no?, que en Piquía es un paraje próximo entre Andújar y Arjona, y recrea esa batalla, ¿no?, entre dos personajes, ¿no?, de esa urna cinegaria. Es una pieza importante, ¿no? Para Arjona, el hermano abanderado también, lástima, de otro año no podemos ver el tema de Santos, también en la Plaza Santa María, un local emblemático. Aconsejo, estamos cerquita de aquí, un paseo a Arjona y a esa magnífica plaza también es una pieza interesante, ¿no? Andújar ha dado mucho juego. El Instituto de la Virgen de la Cabeza ha cumplido 50 años y me encargó una pieza también que habla de los 3 recorridos de bachiller. Está en un patio interior del centro. En fin, hay muchas piezas, mucho coleccionista privado. Mira, ya con lo que yo me encuentro ahora terminando un proyecto precioso para un particular aquí en Andújar, en la calle Maestras 15, ¿no? Interviene también el hierro en una balconada muy bonita, y la dirección de obra la llevo yo. Ha sido un reto importante, y también para Feliz estoy haciendo una pieza preciosa, ¿no?, para la entrada de su casa, ¿no? Es muy versátil, se adapta a cualquier ambiente, ¿no? Muy fresco, ¿no? Eso le voy a preguntar a Manuel, como escultor, ¿qué proyectos tiene próximamente o en un futuro cercano? ¿En qué está trabajando? Sí, pues mira, como te decía, estoy terminando para Maestras 15, un proyecto que lleva años de dirección de obra y de ejecución interior, y es la casa de este buen mecenas, ¿no?, que es Feliz. Y luego, como no, una obra fabulosa, poquito a poco, que llevamos ya años con ella, es una custodia profesional para Arjonilla, ¿no?, en orfebrería y plata y elementos en fundición, ¿no?, que espero que en unos años pues esté terminada, ¿no? Es una pieza larga e importante, ¿no? Y bueno, y un sinfín de piezas particulares, ¿no? Siempre es importante destacar también que Andújar, pues a nivel institucional, por medio de su endeudamiento, pues también siempre cuenta con uno, ¿no? Y tiene proyectos, ¿no?, que en el futuro ojalá se vean también reflejados, ¿no? Si esto del COVID nos lo permite, ¿no? Porque como te digo, ahora todo está un poco revuelto, ¿no?, y es difícil hablar de arte, ¿no? Pero en fin, Andújar siempre se plantea alguna posibilidad, y fuera, como no, ¿no? Pero esta ciudad, en la que yo aposté por ella, pues siempre te da continuas sorpresas y alegrías, ¿no? ¿Cómo está actualmente el mundo de la escultura aquí en Andújar?
Pues mira, yo te puedo hablar de mí, porque soy un poco el cartujo, salgo poco, y supongo que es difícil, ¿eh? Pero el que te habla no tiene queja, ¿no? Porque a lo largo del tiempo, como te decía antes, he tenido oportunidad de crear y desarrollar muchas obras, ¿no? Tanto en el santuario Divina Pastora como en la ciudad, ¿no? Pero supongo que para un chaval que termina Bellas Artes, ¿no? Y está licenciado en Bellas Artes y quiere hacer escultura, pues es un momento difícil, ¿no? Y difícil, ¿no? Tiene que dedicarse a otras cosas, con la enseñanza, pero el panorama como tal es complejo, ¿no? Porque claro, a Andújar no le puedes pedir más de lo que puede dar, ¿no? El panorama es complejo porque los presupuestos municipales y privados, la sensibilidad es escasa, por parte de mucha gente, ¿no? Hay gente que prefiere gastar el dinero en otras necesidades, ¿no? El arte lo ve como un capricho. Yo me rebelo, me cabreo contra ese planteamiento, ¿no? El arte es una necesidad espiritual, ¿no? Como leer, como formarse, ¿no? Entonces, eso cuesta, ¿no? Lo que no podemos hacer es que la administración tenga que soportar, ¿no? Ese peso continuo, ¿no? Sería fantástico que la empresa o el ámbito privado necesitara ese producto, vamos a decirlo así porque se me entienda, ¿no? Aunque es un poco frío, ¿no? Esa necesidad, porque nos iría muy bien a todos. ¿A dónde quiero ir a llegar? Que Andújar no solo son polígonos que son tan necesarios y trabajo, que por supuesto que es lo primero y esencial. Andújar tiene una personalidad, la tuvo, ¿no? Y el arte es un medio indispensable, ¿no? Para que Andújar tenga también futuro, ¿no? Y tenga el reconocimiento cuando se va a una feria internacional o cuando recibe visitas, o para que la gente tenga una función diferente, ¿no? A la básica de comer y vestir. El arte, en este caso la cultura, es necesario, ¿no? Embellecer y dar contenido. Yo trato siempre que trabajo en Andújar dar contenido y hablar de la ciudad, ¿no? Y de eso la ciudad está huérfana, ¿no? Y poco a poco, pues, se tiene que ir resolviendo, ¿no? Pero el panorama, como digo, es complejo. En este momento es todo muy abstracto, muy difuso, ¿no? En su taller, Manuel, ¿cuenta con algún tipo de colaborador? Sí. Sí, bueno, soy un poco tranquilo en ese sentido, pero digamos que he tenido pocos y buenos, ¿no? Mira, te voy a hablar de uno que tuve hace años, que es Juan Carlos. Ahora vive con nosotros en el Jonillero y es un tallista excepcional, ¿no? Entró conmigo cuando apenas no sabía hacer gran cosa y es un chaval extraordinario y un artistazo, ¿no? Y en este momento tengo al hijo de un amigo mío, a Francisco Aguilera. Me muevo mucho por la comarca, por Cuna, Arjonilla, es mi núcleo de acción, ¿no? Donde hay grandes artesanos. Y en este momento este chaval pues está formándose conmigo por medio de su padre, un poco la amistad que nos une, y es cantero de profesión, ¿no? Muy jovencito y espero que como Juan Carlos García pues tenga un gran futuro, ¿no? Es un poco una universidad particular la que yo tengo aquí, no me dedico a la enseñanza, pero en casos muy concretos donde me encuentro gente muy motivada, pues admito, ¿no?, algún tipo de alumno, ¿no? Pero no es lo frecuente, ¿no? Claro, porque para usted entiendo que será un honor tener ese privilegio de poder enseñar lo que está haciendo, ¿no? Pues mira, yo me siento obligado, ¿no? Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo necesité ese servicio, a mí se me trató con generosidad y con gran delicadeza, ¿no? Yo entonces estaba en la Hermandad del Buen Remedio y era un chaval que quería hacer Bellas Artes y estudiar imaginería, ¿no? Y por medio de la hermandad pues conocimos a Antonio Dubé, en ese momento estaba haciendo los titulares, ya recientemente fallecido, un gran maestro, escultor, imaginero, un proyectista sin igual, ¿no? Y estaba loco perdido, ¿no? Y me fui a Sevilla, ¿no? Y allí empecé mi andadura, y entonces Antonio hasta el momento no había cogido ningún aprendiz, ¿no? Ningún alumno, ¿no? Y conmigo fue muy generoso, ¿no? Entonces yo debo de obrar con la misma generosidad y desinterés que se hizo conmigo, ¿no? De igual manera que Antonio Dubé influyó enormemente en mi vida, pues yo le trato de echar una mano a quien lo merece, ¿no? Es un poco una ley no escrita, ¿no?
Pues muchas gracias, Manuel López, escultor, por atender a los micrófonos de Ser Andújar y de Multimedia Jiennense. Nada, a vosotros, Hoy por hoy, Ser Andújar.